todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, el día de hoy estamos transmitiendo desde el Nuevo Diario de Santiago de los Caballeros. Y hoy tenemos un mix de temas muy importantes para ustedes. Nos vamos al mundo del cristianismo, cómo surge el cristianismo, y vamos a hablar acerca también de lo relacionado a las iglesias cristianas, cómo surgen y cómo está todo este mundo en la actualidad. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy un invitado muy especial para nosotros. Nos referimos a Edwin Almonte. Él es pastor, arquitecto, locutor, productor y conductor del programa Ventana del Saber, y con nuestro querido y estimado Edwin vamos a hacer ese recorrido maravilloso esta tarde por el mundo del cristianismo. Buenas tardes, Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Gracias, Crismeli. Muy bien, gracias al Señor, estamos bien. Y un saludo especial a toda la audiencia que siempre te sigue en las redes sociales. Es para mí un gran honor tener la oportunidad esta tarde de compartir contigo. Estoy completamente consciente que vas a llevar mucha luz a todos. ¿Cómo surge el cristianismo? ¿Qué contextos a nivel históricos, a nivel políticos y sociales marca el cristianismo desde su inicio? Muy bien, muy bien. Para hablar del cristianismo, lógicamente tenemos que hablar de su origen, quién lo funda, y debemos ir a la persona de Jesucristo, quien es el iniciador de lo que nosotros conocemos en el día de hoy como el cristianismo. Y cuando hablamos de cristianismo estamos hablando en un sentido general, en un sentido global, porque dentro de la fe cristiana se agrupan varias denominaciones de iglesias, llámese iglesias evangélicas, iglesias católicas, testigos de Jehová, adventistas, todo ese conglomerado de iglesias forman parte de lo que nosotros conocemos como cristianismo. Ahora bien, el origen de la iglesia tiene un origen, porque en el Antiguo Testamento no se manejaba el término iglesia como tal, sino que funcionaban las sinagogas. Bueno, de hecho, cuando Jesús viene y hace su aparición, habían sinagogas, todavía no habían iglesias. Ahora, las iglesias nacen con Jesucristo, y para eso debemos definir lo que es el término iglesia, y el término iglesia, que viene de la palabra griega eclesia, que significa asamblea. Estamos hablando entonces que la iglesia es un grupo de personas que se reúnen con una fe puesta en Jesucristo. Cuando hablamos de esta asamblea, en esta asamblea Cristo se hace presente, porque Él le dijo a los discípulos, y esto lo recoge Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús dijo: donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es la asamblea, esa es la eclesía, esa es la iglesia, cuando un grupo de personas se reúne en el nombre de Jesús. Algo importante, que aquí no se ve religión en ningún lado, sino iglesia. La iglesia es el principio establecido por Dios para la gente conocer el Evangelio de Jesucristo, y a través de Jesucristo llegar a Dios. En este sentido, Dios no dejó una religión establecida para que el hombre llegue a esa religión y a través de esa religión pueda llegar a Él, sino que a través de Cristo y el plan de salvación, a través de la persona de Cristo, la gente se acerca a Cristo y Cristo le lleva a Dios. Por eso Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por medio de Él. En ese sentido, definir el término iglesia nos va a ayudar a nosotros para tratar de que la gente entienda, los que siguen esta transmisión, que no vinimos a hablar de religión, sino que vinimos a hablar del cristianismo, del nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Dónde se origina la iglesia cristiana? Tiene su origen con Jesucristo y 12 discípulos que Él recluta. Él los recluta, se unen a Él, y ese podemos hablar que es el inicio
de lo que más adelante va a tener su proyección universal de la iglesia de Jesucristo. Y esos 12 discípulos que Jesús capacitó, entrenó, adoctrinó, luego empezaron a hacer el trabajo de difusión del evangelio por todo el entorno. Así que el nacimiento, el origen de la iglesia cristiana es en Jerusalén, no en otra ciudad como mucha gente ha creído de manera equivocada. Mucha gente ha creído que es en Roma que nace el cristianismo. De ninguna manera nace en Roma, porque nace en Jerusalén, con los 12 discípulos, con Jesús y sus discípulos. La iglesia tiene un lugar de origen que es Jerusalén, y a partir de Jerusalén entonces la iglesia empieza a diseminarse por el mundo entero. Hay unas palabras de Jesús que están recogidas en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos que hay una iglesia que va a recibir un poder del cielo para luego que recibe este poder, entonces poder dar testimonio acerca de Jesucristo. Esa es la iglesia. Y de hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1 al capítulo 7, vemos que se disemina predicando el evangelio en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 13, la predicación se hace en Samaria, tal como Jesús se lo había dicho a ellos, que iban a predicar en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. A partir del capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, empiezan los viajes misioneros del apóstol Pablo, lo que le da una proyección internacional a la iglesia de Jesucristo. Ahí entonces el evangelio es llevado a todas las partes del mundo, tal y como Jesús se lo dijo en Hechos capítulo 1, 8, que en ese tiempo no estaba registrado así, lógicamente, porque sabemos que la Biblia posteriormente fue dividida en capítulos y versículos. No era así en el origen. De hecho, ni estaba escrito todavía el Nuevo Testamento, porque se comenzó a formar con la actividad propia de esos ministros del Señor que empezaron a llevar el mensaje del Evangelio. Ese es el origen de la iglesia de Jesucristo. Una preguntita, Edwin. ¿Cómo era visto Jesús en ese principio, en ese origen? ¿Como un Mesías, como un profeta judío o como el Hijo de Dios? ¿Cómo era visto? Así es, había mucha percepción en torno a la figura de Cristo. De hecho, no lo recibieron la gente de su nación. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 11, dice, el apóstol Juan escribe y dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero todo aquel que se acerca se hace hijo de Dios, el que lo recibe a él. O sea que la nación misma rechazó al Mesías, al Hijo de Dios. Pero otros sí vieron en Jesús el Mesías esperado. De hecho, hay un pasaje en Mateo capítulo 16, donde Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos empiezan a decir, bueno, uno dicen que tú eres Elías, otro que tú eres Juan el Bautista, y empiezan a dar una descripción muy diferente a la realidad. Sí. Pero Jesús le hace la pregunta a ellos y le dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y entonces ahí es que viene una iluminación de Pedro, sí, que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración extraordinaria que de ahí se ha interpretado erróneamente los versículos siguientes, diciendo que Jesús había establecido la iglesia sobre Pedro, pero ya la iglesia estaba concebida con Jesucristo y los discípulos. Sin embargo, la iglesia tenía que tener una edificación en una realidad, en una doctrina fundamental de que Cristo era el Hijo de Dios. Y cuando Jesús le dice a Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahí Jesús entonces empieza a decir, y sobre esta, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Mucha gente ha pensado y ha entendido que Jesús edificó la iglesia sobre un hombre. La iglesia jamás puede estar edificada sobre un hombre. La iglesia se edifica sobre el postulado de que Jesús es el Hijo de Dios. Eso fue lo que Jesús vio como la roca, la palabra que Pedro había hablado en ese momento. De hecho, hay que Jesús le cambia el nombre porque él se llamaba Simón.
Y Jesús tiene un juego de palabras muy hermoso en esa parte, porque él le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Porque Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú eres Simón, hijo de un hombre. Pero muy bien tú lo has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces que Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no se estaba refiriendo a Pedro, sino a la confesión que vino del cielo de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la base, esa es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia. Si vemos más adelante en ese mismo pasaje, Jesús le dijo a ellos que no le dijeran a nadie que él era el Cristo, porque ya vino la declaración de Pedro, que él era el Cristo. Entonces ellos vieron a Jesús como el Cristo. Por eso los discípulos estuvieron siempre al lado de Jesús, y aún a pesar de la muerte de Jesús, que vino el desánimo a ellos mantuvieron toda integridad en el camino del Evangelio y nunca negaron el camino del Evangelio. Fueron perseguidos, apresados, torturados, hasta asesinados. ¿Consideras tú que esto forma una parte fundamental en lo que sería la identidad del cristianismo y lo que sería pues la evolución de las iglesias per se? Sí, de hecho la persecución es lo que hace que la iglesia vaya creciendo. Las persecuciones lamentablemente traen consecuencias negativas para los cristianos, pero al mismo tiempo se convierte en un foco que ayuda al cristianismo a permanecer. Cuando nosotros vemos los pasajes bíblicos, la iglesia fue perseguida. De hecho, hubo un hombre llamado Saulo de Tarso que comienza a perseguir la iglesia, que más adelante se convierte en cristiano, tiene un encuentro con Jesús y se convierte en el gran apóstol de la fe, el apóstol Pablo. Pero él perseguía a la iglesia, buscaba a los cristianos para encarcelarlos, para darle muerte. De hecho, fue testigo de la muerte de Esteban, cuidó la ropa mientras los demás lapidaban a Esteban o le apedreaban. Vemos que la iglesia siempre ha tenido persecuciones por parte de los césares romanos, los emperadores romanos. Para nadie es un secreto que Roma ha sido una gran verduga del cristianismo en un sentido determinado, ya que los cristianos eran tomados como antorcha, le colocaban óleo, aceite, lo prendían, lo echaban a las fieras. Todo eso lo hizo el Imperio Romano. Por eso es que yo digo que hay que saber el origen de la iglesia, dónde nace y dónde fue la proyección. Que esa proyección grande del cristianismo viene precisamente cuando desciende el Espíritu Santo. Recuerda la palabra que te dije, Hechos 1:8, Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Las palabras Jesús se le había dicho 10 días antes. Ya cuando él iba a subir al cielo, luego de haber resucitado, él le dio estas palabras a la iglesia. Y el Espíritu Santo llegó el día que se celebraba la fiesta de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y encontró el grupo de cristianos, que dentro de ese grupo de cristianos estaba María, la madre de Jesús, también reunida con ellos en el aposento alto. Y la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento viene la proyección internacional de la iglesia. Vamos a decir la graduación de la iglesia, porque en Jerusalén, en esa fiesta de la Pascua, de Pentecostés, iban muchas personas que asistían y venían de todas partes del mundo a asistir a ese evento. ¿Qué ocurrió con la iglesia en ese momento? Que al oírlo a ellos hablar en su propio idioma, porque el Espíritu vino y puso palabras en la boca de ellos para que a ellos hablaran en lengua diferente, y hablaron otros idiomas, y los que estaban ahí de otras nacionalidades pudieron escuchar el mensaje del Evangelio en su lengua materna, en su lengua original. Y ellos se explicaban, ¿y cómo es posible esto? Y eso nos habla a nosotros del poder del Espíritu Santo, de lo que iba a ser a través de la iglesia. Esa es la proyección de la iglesia, porque la gente de otras nacionalidades que estaban ahí comenzaron a ir a sus respectivos países y empezaron a hablar de lo que había ocurrido aquel día en Jerusalén. Desde tu punto de vista, Edwin, ¿cuál fue el aporte más importante de los discípulos en el desarrollo de lo que sería el cristianismo y las iglesias a nivel general? El aporte de los discípulos fue muy importante porque ellos se mantuvieron apegados
a las enseñanzas de Jesús, no contaminaron la doctrina. Hoy, Crismeli, lamentablemente hay muchas falsas doctrinas que imperan en todo el mundo, y eso es cuando una persona liga la verdad con la mentira, ya nace una falsa doctrina. Ellos se cuidaron mucho de respetar las palabras de Jesús, de seguir las orientaciones de Jesús. No mezclaron nada, no sacaron nada nuevo, sino que mantuvieron la coherencia con la doctrina de Cristo, con la enseñanza que había recibido. De tal manera que vemos que más adelante que Pablo, aunque no fue discípulo directo de Jesús, sí, porque más tarde que se convierte al cristianismo, cuando él escribe a los Gálatas, él dice que nadie puede hablar otro evangelio que el que ya se ha hablado. Y si no, si habla diferente a las verdades del evangelio, sea anatema, o sea, caiga bajo maldición esa persona que predica un evangelio diferente. En toda la Biblia nosotros vemos el cuidado que tenían los discípulos de mantener intacto el mensaje de Jesucristo, y no solamente eso, sino que el accionar de ellos, la conducta de ellos, que fuera testimonio para que se mantuviera la credibilidad que tenía la iglesia. Porque la iglesia, en su origen, mantuvo mucha credibilidad por la unidad que ellos manifestaban. Entonces, puntos importantes de los discípulos, del legado de los discípulos, fue la predicación de la palabra apegada a las enseñanzas de Jesús, mantuvieron la oración como un punto importante y se reunían y compartían con alegría y sencillez de corazón. Sí, me llama mucho la atención, Edwin, cuando tú compartes con nosotros lo relacionado a los falsos profetas que hay en la actualidad. Sí. ¿De qué manera, desde tu experiencia como pastor, una persona puede identificar que no está, diríamos, en el lugar correcto, en la iglesia correcta? Así es fácil, Crismel, identificar un falso profeta cuando se sale del marco bíblico. Ya estamos hablando de que es una persona que está trayendo nuevas enseñanzas que nunca fueron parte del Evangelio de Jesucristo. Okay. Por ejemplo, hoy en día prolifera mucha gente que trata de enriquecerse a costa de una iglesia. Eso se llama una explotación. El ministro que hace tal cosa puede ser considerado fácilmente como un falso profeta o una persona fuera de los lineamientos correctos. Jesús en ningún momento enseñó a nadie a enriquecerse a costa de las ovejas, sino él mandó a tener todo cuidado, a pastorear las ovejas. Hoy en día estamos viendo personas que tratan de sacarle prácticamente el dinero de los bolsillos a la gente, y eso no es bíblico, eso entra fuera del marco correcto de lo que la Biblia enseña. Hay muchas falsas enseñanzas que de hecho en la Biblia encontramos a Juan, el autor del Evangelio de Juan y del libro de Apocalipsis, y de las 3 cartas que él escribe. Bueno, principalmente las cartas que él escribe eran cartas dirigidas en contra de la tendencia gnóstica. Los gnósticos tenían falsas doctrinas. Ellos decían que Cristo no había venido en la carne, que cuando Cristo fue crucificado, allí lo que había era un espíritu y que por eso él pudo aguantar todo ese dolor. Por eso Juan escribe y dice que el que niega que Cristo ha venido en la carne tiene el espíritu del anticristo, enfrentando todas las herejías que tenían los gnósticos. Diferentes épocas ha habido herejías que siempre hay que contrarrestarlas. En el libro de Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias, el Señor le habla a cada una de ellas, pero hay algunas que le hace reprensiones y le dice: tengo algo contra ti, que tiene ahí la doctrina de Jezabel, que tiene ahí la doctrina de los nicolaitas, que eran falsas profecías, falsas enseñanzas. Para ventilar, saber una falsa enseñanza, hay que filtrar todo por medio de la Biblia. La Biblia es el filtro que nos va a dar pie a nosotros para saber si la enseñanza es correcta o es una enseñanza viciada. Y también el ministro de Dios se conoce por sus frutos. Recuerda un pasaje que está en Mateo 7, donde Jesús habló de los falsos profetas. Y él dijo: por los frutos lo conocerán. Es decir, que el buen hombre de Dios, el buen ministro de Dios, tiene que dar buenos frutos en este camino.
Mucha gente están con situaciones porque no están dando los frutos correctos. Entonces ahí ya tú puedes determinar que si ese árbol no da buen fruto, estamos ante un falso profeta. Una preguntita un poquito compleja. ¿Es la iglesia que salva a la persona? De ninguna manera la iglesia no salva. Jesucristo es el único salvador. De hecho, el mismo Pedro, en Hechos capítulo 4 y versículo 12, Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, la salvación se consigue solamente, únicamente, a través de Cristo. No hay otra forma de una persona salvarse que no sea viniendo a Cristo y aceptando el plan de redención de Cristo a favor de la humanidad. Una preguntita que me gustaría que nos edificaras, Edwin, a nosotros, es la siguiente. Al principio, en el origen, ellos, todo era mediante lo que era lo verbal, Sí. conversación. ¿Cómo pasa este nivel a lo escrito? Allá escribir la Biblia. Exactamente. ¿Cómo llega a ese proceso? Exactamente, porque tenemos tradiciones orales, ¿verdad? Okay. La Biblia fue concibiéndose Sí. a partir de tradiciones orales, Sí. lo que se hablaba, todo lo Sí. que Jesucristo habló, quizás no hubo nadie que lo notara. Bueno, ahora hay una película, ¿verdad?, de Chosen, que yo Sí. veo, Sí. yo veo a ellos con unos libritos, y ese tiempo no habían esos libros para estar escribiendo todo. Pero eso fueron tradiciones que iban de generación en generación para luego ser condensada y plasmada. Bueno, ya en la Biblia encontramos autores como Juan, el Sí. discípulo de Jesús, que escribe el Evangelio de Juan, Mateo también, Sí. Marcos y Lucas, que no fue discípulo directo de Cristo, pero él fue un estudioso que investigó todo al respecto para luego escribir. De hecho, el Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe Hechos de los Apóstoles. Él indica en su libro que luego de él investigar cuidadosamente todo esto, entonces procedió a escribir. La Biblia es el compendio, la palabra de Dios que nos ha llegado a nosotros. Recuerda que anteriormente solamente se tenía el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero luego empezaron a venir los escritos de los profetas mayores, profetas menores, también los salmos, mayormente de David, los proverbios de Salomón, todo eso se fue condensando hasta que personas fueron acumulando, y en los rollos del Mar Muerto, del Qumran, encontramos que se encontraron muchos rollos de literatura de la Biblia que fueron rescatadas y se fueron armando, y tenemos todos esos datos. Ya el Nuevo Testamento fue un poquito más fácil porque los tiempos eran más modernos y se fueron acuñando todo esto. Hay un canon bíblico para el cual ese canon acepta los libros que son inspirados por Dios. Por eso la Biblia, nosotros, la comunidad cristiana, entendemos que son 66 libros que tiene la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Creemos eso porque nos basamos en el canon judío. Okay. Los que los judíos aceptaban era parte de la esencia de lo que nosotros también estamos aceptando. Otra denominación, como la Iglesia Romana, tiene 73 libros, agregan unos libros más. Bueno, si tienen más libros, más para estudiar tienen, ¿verdad? Entre más tienen para estudiar, sería mucho mejor. Debe ser mejor cristiano porque tiene más libros para estudiar. Pero realmente, según el canon bíblico, son 66 libros que se han recibido, y Dios inspiró a personas, no solamente a gente que pudiera tener buena escritura. Dios inspiró a campesinos como Oseas, ¿verdad? Dios inspiró a reyes como David. Dios inspiró a personas como el apóstol Pedro para poder escribir algunos libros. La Biblia dice claramente que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la Biblia es inspiración de Dios. Y podemos ver esto, Crismeli, como un jefe que tiene que comunicar algo, mandar una carta, por ejemplo, a algún lugar, le dice a la secretaria, escribe ahí lo que te voy a dictar. La secretaria escribe y luego él le pone la firma y la dirige. La escribió la secretaria, pero la inspiración es del jefe, ¿verdad? Entonces la Biblia es inspiración de Dios.
Desde tu punto de vista, Edwin, ¿cuáles son los principales retos, desafíos que enfrentan las iglesias en la actualidad? Bueno, las iglesias en la actualidad creo que debemos volver a la esencia de la palabra. Yo he visto que muchas iglesias, no importa la denominación, dentro del cristianismo, de la iglesia cristiana, de los evangélicos, hay muchas iglesias que se están saliendo de lo que es el marco bíblico. Tienen que volver al marco bíblico porque no podemos añadir ni quitar a lo que Dios ha diseñado para nosotros. Yo entiendo que hay que volver a esa reforma, a reformar de nuevo como lo hizo Martín Lutero en un tiempo, que mucha gente de manera equivocada cree que la iglesia evangélica nace con Martín Lutero, ¿no? Sí. El cristianismo nace con Jesús en Jerusalén. Ahora, hay diferentes manifestaciones, ¿verdad?, de iglesias que luego han acomodado sus puntos, sus doctrinas en alguna época determinada. Pero Martín Lutero, este monje católico, que fue un monje católico, en el año 1517, él vio que dentro del seno de su iglesia las cosas no eran como la Biblia la enseñaba. Y él estaba viendo que la gente estaba buscando la salvación por medio de las obras. Sí. Así que Martín Lutero clava 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. En aquellos tiempos no había redes sociales para publicarla. Sí. Si hubiese sido en este tiempo, Chris Meli, Martín Lutero publica eso en Facebook o en Instagram y publica todo eso en contra de lo que no está haciéndose correctamente. Así que el mural de la iglesia era el lugar donde la gente iba a leer los anuncios, las cosas que iban ocurriendo en el pueblo, y ahí la gente se enteraba. Así que Martín Lutero clava las tesis en ese mural, tesis que iban en contra de las indulgencias que cobraba la iglesia romana y que no estaba de acuerdo con eso. Sí. Esa parte me gustó mucho, Edwin, cuando hablaste de redes sociales. Desde tu punto de vista, ¿cómo influye esto en la iglesia, en lo relacionado a lo que es la prédica, el compartir pues material a través de las redes sociales relacionados a la iglesia, cultos, etcétera? Pero también, ¿qué puntos tú has observado que son desfavorables? Porque algunos que son profetas o que hablan sobre la Biblia se salen como mucho de contexto y llevan un mensaje hasta cierto punto bastante distorsionado. Háblame del lado bueno y del lado malo de la incidencia de las redes sociales en lo relacionado a lo que es la iglesia y su prédica. Así es. Mira, ahora mismo estamos en redes sociales. Esto es bueno, estamos llevando buenas informaciones, buenas noticias en torno a la fe. Entonces le estamos dando un uso correcto a las redes sociales para transmitir informaciones sanas, informaciones correctas. Ahora bien, las redes sociales también se le puede dar un mal uso, y de hecho mucha gente le da un mal uso transmitiendo cosas negativas en cuanto a la iglesia. La iglesia tiene que cuidarse de mantener la sana doctrina en cuanto a lo que es, no para ganar público se publica cualquier cosa. Hay gente, cristianos, y voy a decirlo en este término, ministros, que por ganar adeptos, por ganar seguidores, publican y entran en diatriba y en cuantas cosas para ganar gente, seguidores. Hay que cuidarse de eso. No podemos nosotros poner en ridículo la fe para yo hacer crecer mi cuenta de redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. Tú te fijas que en el tiempo de la pandemia, quizás muchas iglesias estaban ajenas a las redes sociales. Sí. Una iglesia en los tiempos tecnológicos estaba viviendo de manera analógica. No puede ser tampoco. La iglesia tiene que irse actualizando. Nunca negociar el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio siempre está actualizado. ¿Qué significa nunca negociar el mensaje del evangelio para ti? Sí, negociar el mensaje del evangelio es irse más allá de lo que la Biblia enseña, o para yo complacer a algún grupo de personas, predico solamente lo que a esa gente le agrada. O para sacarle provecho. O para sacarle provecho también, exactamente. Que eso es, que hay que tener mucho cuidado también en esa parte. Por eso las redes sociales hoy en día también son un foco para usted descubrir quiénes son las verdaderas gente que están predicando correcto y quiénes son los que están usando estas redes
para enriquecerse. Porque hay gente, Chris Melly, que para nadie es un secreto, entran en diatribas y vete a YouTube para monetizar y esto, y entonces están haciendo un flaco servicio a lo que es la fe. La fe, con la fe no se negocia, con la fe no se juega. Eso hay que respetarlo y hay que ser buen ministro del Señor para mantener esa coherencia. Sí, ¿con qué salmo tú te identificas o versículo de la Biblia y por qué, Edwin? Vamos a ver. Bueno, si te dijera un solo, no sé, porque la Biblia, la palabra de Dios es tan rica, tiene tantas riquezas. Por ahí un salmo muy hermoso, el Salmo 103, Okay. que habla de bendecir a Dios por las cosas y los beneficios que recibimos de Él. Yo siempre digo que seríamos mal agradecidos si no reconociéramos que todo viene de parte de Dios. Cada vez que yo leo el Salmo 103 es como un bálsamo que me hace reflexionar y que me dice a mí, no es por ti, soy yo que lo estoy haciendo, es el Señor que lo está haciendo en ti. Sí, Edwin, siempre en algún, diríamos, entorno que nos desenvolvemos, tenemos un referente o varios referentes. En este mundo tan hermoso del cristianismo, ¿quién o quiénes son para ti y por qué? Bueno, el referente en sí, yo siempre tengo como referencia la palabra, porque yo entiendo que la palabra de Dios no puede cambiarse y es el punto donde yo debo estar apegado. Porque si yo me fijo en alguien como referente y esa persona comete un error, lamentablemente se me cae toda la inspiración ahí mismo. Debemos tener ese punto focal de tener presente que nuestro enfoque debe ser Jesucristo y la palabra. Ahora bien, dentro del ámbito humano hay personas que uno tiene un respeto hacia ellos Sí. por la forma de vida que han llevado. Por ejemplo, yo puedo mencionarte a mi pastor Leonardo Díaz, Sí. que ha sido un referente, un hombre honesto, íntegro, que ha sabido mantener la sana doctrina, pero así como él, también hay muchos pastores que yo conozco, muchas personas Sí. que de verdad yo admiro bastante y que me ayudan también a mí a mantenerme firme cuando yo veo la conducta y la trayectoria de ellos. ¿Cómo ves el asunto de la juventud con relación a convertirse en cristianos? Ya que hay ideas de muchas personas que dicen lo siguiente: no, cuando yo esté más viejito, más viejita, es que me voy a convertir, ahora yo voy a gozar mi vida. ¿Qué opinas? Bueno, es que no sabemos del mañana qué va a ser. La Biblia habla precisamente acerca de eso, que no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Si fuera así, entonces cada quien viviría a su manera y esperar el último momento para arrepentirse, ¿verdad? Y complacer los gustos de la carne. Pero realmente nosotros debemos entender que la salvación debe ser hoy. Hoy es el día de salvación, no es mañana, es hoy el día de salvación. La gente tiene que entender y pensar, analizar, cuando yo muera, ¿a dónde iré? Hay una eternidad que es una gran realidad. ¿A dónde nos vamos, Edwin? Vamos a Bueno, ver. bueno, la Biblia, según el marco bíblico, nos enseña que hay dos lugares a donde va un ser humano luego de morir. O se va al cielo, a la gloria, Sí. o se va al infierno, al lugar de condenación. Sí. En la actualidad vemos algunas iglesias que son como muy limitantes, muy rígidas, inclusive que no le permiten a las damas, por ejemplo, el pasarse un derrizado, en hacerse un tinte, en, en quizás maquillarse, en cierta ropa no la pueden usar, y muchas limitantes. Eh, ¿Cómo tú ves ese punto? ¿Eso está bien, sí o no? ¿Qué opinas? Mucha gente le llaman RT, las Sí. iglesias RT, rajatabla, Sí, ¿verdad? Que son muy rajatabla. estrictas. Sí. Fíjate que dentro del judaísmo había dos sectas dentro del judaísmo que eran muy estrictos, los fariseos y los saduceos. Y pues, mayormente los fariseos eran muy estrictos en las observancias, en las cosas que se debían hacer. Sí. De hecho, ellos no comían nada sin lavarse las manos, que es una regla de higiene muy buena, Claro. excelente, pero lo hacían de manera religiosa y condenaban al que no lo hacía, porque ahí es que está el problema. Sí. Cuando yo hago algo y quiero condenar al otro porque no lo hace, entonces Sí. ya eso es reglas estrictas. Hay que entender lo que es el Evangelio. El Evangelio está basado en la gracia, no está basado en la ley.
Y la gracia es poner la confianza en Jesucristo, no en lo que yo pueda hacer. Entonces, en el día de hoy hay mucha gente que te están prohibiendo: no haga esto, no coma esto, no puede ir a hacer esto. Esas son reglas de leyes humanas que nada tienen que ver con la gracia que Dios nos oferta a través de la persona de Jesucristo. El que vive en la gracia vive en la libertad. Jesucristo nos llamó a la libertad. Por eso Él dijo: el que al Hijo os libertare será verdaderamente libre. Porque cuando tú tienes esa libertad de que nada para ti te molesta, lógicamente no irse al libertinaje. Porque una cosa es la libertad y otra el libertinaje, son puntos opuestos. Pero esa libertad que Dios nos da, no importa, una mujer se siente feliz, cómoda, poniéndose el pelo de rubia, mañana lo quiere tener negro, eso no le afecta en nada en poner su confianza y su esperanza en Jesús. Sí. Breve consejo final sobre este mix de temas tan interesantes, Edwin. Un tema. Breve consejo final. Consejo final. Bueno, sí, vamos a darle un consejo a todas las personas que siguen siempre este programa, sobre todo que hoy, este mes de septiembre, es el mes de la Biblia. Así que la Biblia, yo motivo a la gente a leerla, a escudriñarla, a investigar. No solamente se lleve de lo que la gente le dice, investigue, haga como hacían los habitantes de Berea, que cuando Pablo le predicaba, ellos buscaban en la Biblia para ver si lo que Pablo enseñaba era así. Eso es lo que debe estar en nosotros, investigar. Ahora mismo, toda esta conversación que usted ha visto, que hemos hablado, investigue en la Biblia, investigue a ver si es verdad lo que yo estoy hablando. Hágase esa investigación, pero debemos tener ese espíritu escudriñador, siempre buscando la verdad. Redes sociales y números de contacto, Edwin. Redes sociales: Edwin Almonte Luna, en Instagram, en Facebook también Edwin Almonte Luna, en YouTube mi canal Edwin Almonte TV, y mi teléfono es 829-341-6060. Muchísimas gracias, de verdad, Edwin, de todo corazón, por edificarnos esta tarde con tus grandes conocimientos sobre este mundo tan importante relacionado al cristianismo. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este viernes. Hemos pasado desde el lunes un recorrido maravilloso por el mundo de los temas complejos, controversiales, y finalizamos este viernes. Estamos aquí transmitiendo desde Santiago de los Caballeros, Nuevo Diario de Santiago, y recuerden que el próximo lunes, a partir de las 2:30 de la tarde, tienen una cita con Somos Controversia, Salud y mucho más. Crismelis Brito Padilla. Hasta el lunes, mis amores. Que pasen cada uno de ustedes un feliz fin de semana.